Hola, buenas noches a todos los presentes. Nuestro grupo está conformado por Karen Caicedo, Luisa Zúñiga y quien les habla, Jessica Rodríguez. El tema que daremos a conocer y trataremos el día de hoy es proceso sumario en laboral. En primer lugar, debemos saber y tener muy claro el concepto de qué es el proceso sumario. El proceso sumario es un proceso especial que debe ser de corta duración y se denomina de suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y cancelación del registro sindical. Además, es un proceso sin cuantía, dado que lo que se pretende es la disolución y liquidación de un sindicato. El proceso sumario es aquel que se tramita con mayor rapidez a diferencia del proceso ordinario, oponiéndose en este sentido al ordinario, es decir, los plazos en los que se deben ejecutar las actuaciones son más reducidos tanto por las partes como por el operador judicial, abreviándose de este modo con la finalidad de una solución judicial más pronta. A continuación hablaremos sobre el funcionario competente. Dentro del proceso sumario laboral se encuentra bajo competencia, primero, el juez laboral y segundo, en su defecto, el juez civil del circuito. Legitimados para actuar. En este proceso encontramos legitimados para actuar a dos partes que se dividen en, primero que todo, parte activa. En la parte activa encontramos al Ministerio del Trabajo, Ministerio Público, empleador afectado y cualquier persona que demuestre interés jurídico. Tenemos por otro lado la parte pasiva. En esta encontramos a los sindicatos, federaciones o confederaciones. ¿Quiénes se encuentran legitimados para iniciar el proceso? Primero, si se trata de la violación de las prohibiciones del artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo, lo será el Ministerio del Trabajo. Segundo, si se trata de la suspensión ilegal de actividades conforme al artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, lo será el Ministerio del Trabajo, el Ministerio Público o el empleador afectado. Tercero, si se trata de una de las causales de disolución previstas en el artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, lo será el Ministerio de Trabajo o quien demuestre interés jurídico, esto es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, otro sindicato, una federación o una confederación, un tercero o el empleador afectado. Se presenta demanda de suspensión, disolución y liquidación de sindicato cuando el mismo ha incurrido en una de las siguientes tres causales. Primero, cuando se presenta una violación de las normas que regulan las prohibiciones establecidas en el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, sus funciones o deberes del sindicato. Por ejemplo, cuando se coarta la libertad del trabajo, se obliga a ingresar o a retirar a los trabajadores del mismo, excluyendo aquellos casos en los cuales se establecen los estatutos para el retiro de los asociados. Segundo, cuando el sindicato, federación o confederación se encuentra en curso en una de las causales de disolución establecidas en el artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo. Tercero, cuando la huelga es declarada ilegal según se establece el artículo 450 del mismo código. En este proceso sumario laboral se solicita como pretensiones la disolución y liquidación del sindicato y su correspondiente cancelación de inscripción en el registro sindical. Prohibiciones para la asociación sindical. El artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo establece las prohibiciones que el sindicato debe abstenerse de ejercer so pena de incurrir en una sanción de tipo administrativa o judicial. En un primer lugar, no debe abstenerse de obligar directa o indirectamente a los trabajadores a ingresar o a retirarse del sindicato, exceptuando los casos de expulsión establecidos en los estatutos. Segundo,
Se debe abstener de aplicar fondos o bienes sociales a fines diversos a los que constituyen el objeto social o implicar los gastos de inversión que no hayan sido debidamente autorizados en la forma que previene la ley o los estatutos. Tercero, no debe promocionar cesación o paros en el trabajo, exceptuando aquellos casos de huelga declarada y huelga imputable al empleador por incumplimiento de sus obligaciones. D. La promoción, apoyo a campañas o movimientos que busquen desconocer preceptos legales o actos de una autoridad legítima, siendo estos efectuados de forma colectiva o particularmente por afiliados. Quinto, promocionar o patrocinar desconocer normas convencionales o contractuales a las cuales se encuentren obligados los afiliados. Sexto, ordenar o recomendar actos de violencia frente a autoridades en perjuicio de empleadores o terceras personas. Sanciones por violación a las prohibiciones realizadas por las directivas del sindicato. Encontramos que en caso de incurrir en estas prohibiciones por parte de las directivas del sindicato se aplicarán las siguientes. A. Si la falta no se ha consumado, el Ministerio del Trabajo prevendrá al sindicato para que revoque su determinación en un tiempo prudencial. B. Si la falta se consumó o no se hiciere caso a la prevención anteriormente realizada por el Ministerio del Trabajo, este procederá a imponer multas equivalentes al monto de 1 hasta 50 veces el salario mínimo mensual más alto vigente en el sindicato. C. Si el sindicato continúa la violación, el Ministerio del Trabajo o la persona que tenga la legitimación por activa podrá iniciar ante el juez laboral el proceso de disolución y liquidación del sindicato y su respectiva cancelación de la inscripción en el registro sindical. El procedimiento sumario laboral será el previsto en el inciso 2 del artículo 52 de la Ley 50 de 1990, modificatorio del artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo de esta ley, el cual dice: artículo 380, sanciones, inciso 2. Las solicitudes de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical se formularán ante el juez del trabajo del domicilio del sindicato o, en su defecto, del circuito civil y se tramitarán conforme al procedimiento sumario que se señala a continuación. A. La solicitud que eleva el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá expresar los motivos invocados, una relación de los hechos y las pruebas que se pretenda hacer valer. B. Recibida la solicitud, el juez, a más tardar el día siguiente, ordenará correr traslado de ella a la organización sindical mediante providencia que se notificará personalmente. C. Si no se pudiera hacer la notificación personal, dentro de los 5 días siguientes, el juez enviará comunicación escrita al domicilio de la organización sindical, anexando constancia del envío al expediente. D. Si al cabo de los 5 días del envío de la anterior comunicación no se pudiera hacer la notificación personal, se fijará edicto en el lugar público del respectivo despacho, por el término de 5 días cumplidos, los cuales entenderán surtida la notificación. E. El sindicato, a partir de la notificación, dispone un término de 5 días para contestar la demanda y presentar las pruebas que se consideren pertinentes. F. Vencido el término anterior, el juez decidirá teniendo en cuenta los elementos del juicio de que disponga dentro de los 5 días siguientes. Y G. La decisión del juez será apelable en el efecto suspensivo para ante el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial, el cual deberá decidir de plano dentro de los 5 días siguientes al que se ha recibido el expediente. Contra la decisión del tribunal no cabe ningún recurso. En cuanto a la admisión y notificación, como ya se mencionó anteriormente, en este proceso la demanda se interpone ante el juez del trabajo donde exista o, en su defecto, el juez civil del circuito correspondiente al domicilio del sindicato.
El artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social hace referencia al deber del líbero demandatorio en cuanto al cumplimiento de los requisitos que a continuación mencionamos. Forma y requisitos de la demanda. Primero, la designación del juez a quien se dirige. Segundo, el nombre de las partes y el de su representante si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas. Tercero, el domicilio y la dirección de las partes. Y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuera el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Cuarto, el nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante si fuere el caso. Quinto, la indicación de la clase del proceso. Sexto, lo que se pretenda expresado con precisión y claridad, y las varias pretensiones se formularán por separado. Séptimo, los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados. Octavo, los fundamentos y razones de derecho. Noveno, la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. Y décimo, la cuantía cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia. Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo. Decir que debe ser mencionado lo que se pretende, los motivos invocados, presentar una relación de hechos y pruebas escritas que hará valer. También es importante saber que recibida la solicitud, el juez a más tardar el día siguiente ordenará correr el traslado de ella a la organización sindical, siendo este traslado mediante providencia, la cual se notificará personalmente y, si no fuera posible, dentro de los 5 días siguientes, será enviada una notificación escrita al domicilio de la organización sindical por parte del juez, conteniendo clase del proceso, juzgado, la emisión de la demanda, nombre de las partes y la orden para que comparezca el representante legal del sindicato a recibir la notificación personal, siendo anexada esta constancia del envío al expediente. Cabe aclarar que en el caso de que el envío de la anterior notificación pasados los 5 días no se pudiera realizar de manera personal, se fijará edicto en el respectivo despacho, por término de 5 días cumplidos los cuales se entenderá surtida la notificación. En cuanto a la respuesta de la demanda, una vez notificado el representante legal del sindicato, este dispondrá de un término de 5 días para contestar la demanda, conforme a los requisitos previstos en el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual manifiesta, artículo 31, forma y requisitos de la contestación de la demanda. La contestación de la demanda contendrá, primero, el nombre del demandado, su domicilio y dirección, los de su representante o su apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. Segundo, un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones. Tercero, un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciera así, se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos. Cuarto, los hechos, fundamentos y razones de derecho de su defensa. Quinto, la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba. Y sexto, las excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas. El parágrafo primero manifiesta que la contestación de la demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos. Primero, el poder, si no obra en el expediente. Segundo, las pruebas documentadas pedidas en la contestación de la demanda y los documentos relacionados en la demanda que si se encuentren en su poder. Tercero, las pruebas anticipadas que se encuentren en su poder.
Y cuarto, la prueba de su existencia y representación legal si es una persona jurídica de derecho privado. El parágrafo segundo manifiesta que la falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado. El parágrafo tercero nos manifiesta que cuando la contestación de la demanda no reúna los requisitos de este artículo o no está acompañada de los anexos, el juez le señalará los defectos de que ella adolezca para que el demandado los subsane en términos de 5 días. Si no lo hiciere, se tendrá por no contestada en los términos del parágrafo anterior. En cuanto a las pruebas en el proceso sumario laboral, no se encuentran existentes la etapa probatoria. Por eso, las partes deberán aportar las pruebas con las respectivas demanda y respuesta a la misma. En la etapa del proceso en donde se dicta sentencia, no hay lugar a audiencia pública, ya que una vez contestada la demanda, el juez decidirá de plano con base en las pruebas allegadas, es decir, no hay lugar a audiencia pública ni sentencia oral, pues el juez tendrá en cuenta los elementos de juicio de que disponga dentro de los 5 días siguientes si hay lugar a la disolución del sindicato y ordenará el juez la liquidación. Aquí se tienen dos conceptos, lo que se entiende por disolución y lo que se entiende por liquidación. Se entiende por disolución el fenómeno por el cual se extingue la personalidad de los organismos de derecho y se entiende como liquidación la distribución de los bienes de la asociación disuelta extinguiendo su patrimonio. Aquí cabe aclarar que la sentencia será escritural, por ende la notificación deberá ser por edicto. En cuanto a la apelación y el fallo de segunda instancia, la decisión del juez será apelable en el efecto suspensivo y tendrá un término de 3 días para realizarse ante el respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial. Además, dentro de los 5 días siguientes a recibo del expediente en el despacho, la sala laboral del tribunal pues deberá decidir de plano a través de un magistrado ponente, aclarando de igual manera que contra esta decisión del tribunal no cabe ningún recurso. Como consecuencias de la sentencia, en caso de que el juez llegue a determinar la disolución del sindicato, este puede ordenar privar del derecho de asociación sindical a estos hasta por el término de 3 años, consecuencia que es dada debido a que esta sanción haya sido producida por culpa de uno o varios de los miembros de la directiva de este sindicato.